Inge, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas ¿Cómo, tardes. ¿Cómo les fue Inge, ayer en buenas la prueba? tardes. medio regular? Medio regular. Vamos a hacer una retroalimentación de esta prueba justamente el día de hoy, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Cerrar, pongamos. Vamos a ver. Teníamos esta presentación, ¿no es cierto? Y tenemos también la otra, ya. Entonces aquí vamos a entrar al Moodle y vamos a ir revisando las preguntas, ¿ya? Me parece que puse algunas gráficas de retroalimentación también en la prueba, entonces ustedes pudieron haberlo revisado. En todo caso, podría yo volver ahora nuevamente a retroalimentar estos contenidos, sobre todo con las temáticas de la prueba, ¿no? Si yo doy prueba acá, ya, vamos a ver cómo les ha ido en todo caso. Ahora es cuando. Ya, había una pregunta que era abierta, ¿no? En todo caso, esa la podríamos calificar en, creo que una o dos preguntas creo que eran abiertas. Y las demás, pues, eran preguntas ya de tipo reactivo, ¿no es cierto? Veo que la primera, creo que todos acertaron, la segunda, creo que todos no acertaron, la tercera, igual, la cuarta, igual, pero bueno, más que nada hay que ir, como les digo, retroalimentando los criterios, ¿no es cierto? Entonces, si yo vengo acá, vamos a ver por aquí. Ya. Jonathan está entrando también. Bienvenido, Jonathan. Ya, entonces, por aquí tenemos, ¿no es cierto?, la pregunta que era abierta. Como esto es randómico, entonces esto empieza como quiera el programa. Vamos a ir habilitando micrófonos para que ustedes mismos vayan tratando de contestar. ¿Qué sucede acá? ¿Quién puede Eh, dar un criterio o una opinión? Vamos a leer la pregunta primero, verán. Dice, de acuerdo con la siguiente figura, determine a detalle el diagnóstico en este motor en análisis, donde se utiliza la técnica de compresión relativa. Explique cuáles son los elementos mecánicos que pudieran estar defectuosos o si no existen ningún defecto, argumente su respuesta. ¿No es cierto? Sabe que responder qué sucede aquí. ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Qué puede compartirnos? Alguien iba a hablar, creo que el joven Tapia. sí, sí, Inge, yo ahí decía que según la gráfica se puede ver un cilindro que no está trabajando correctamente, o sea, porque no hay un- un consumo fuerte de amperaje en el cilindro, está desvariado con la continuación de los otros cilindros. Ya. Entonces, Ok. podríamos decir que hay una pérdida de compresión en la cual podría estar involucrado tanto lo que podrían ser válvulas, rines, tal vez un cilindro con ovalamiento, un empaque soplado. Correctísimo, señor Tapia. Esos son los criterios necesarios en esta pregunta, ¿no es cierto? Más que nada, hay algo que tal vez yo hiciera notar aquí. Miren, yo hice esta prueba, ¿no? De todas maneras, hay que ir identificando también, miren. Por ejemplo, ¿no? Voy a poner por aquí. Por ejemplo, si yo trazo, voy a trazar una línea rectita, rectita. Miren, si yo trazo una línea aquí, miren. ¿Sí ven? Ahí está la línea, ¿no? Entonces, si analizo esta zona de la gráfica, obviamente le falta aquí el consumo de esta zona del motor de arranque, ¿no es cierto? Por lo tanto, un cilindro no tiene compresión, ¿ya? Sin embargo,
Si ustedes hacen un análisis, ¿no es cierto? Este sería el cilindro 1, este sería el cilindro 3, este sería el cilindro 4 y este sería el cilindro 2, ¿no es cierto? Así debería comportarse. Aquí evidentemente nos está faltando, digamos, esta zona aquí estaría sin compresión un cilindro, ¿no es cierto? Ahora, no sé si ustedes se han fijado, y aquí es el argumento que ustedes tienen que manejar. Vamos a verle, por ejemplo, a los cilindros desde arriba, ¿ya? Aquí tendríamos, por ejemplo, cilindro 1, cilindro 2, cilindro 3, 2, bueno, los cilindros, ¿no es cierto? 3 y 4 cilindros, ¿ya? Ahí están los 4 cilindros. Yo evidentemente tengo un problema de estanqueidad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que identificar en dónde está ese problema de estanqueidad. Por ejemplo, si fuera un empaque de cabezote soplado, ¿qué sucediera? ¿O cómo se presenta el caso? Es que, por ejemplo, entre cilindros 3, se rompe el cabezote, ¿no es cierto? ¿Sí o no? sí. Se rompe el cabezote. Y vamos a suponer, que la gráfica donde está tomado, ¿no es cierto?, el primario o el secundario de encendido es este. Entonces, digamos, este sería el cilindro número 1, ¿sí o no? 3, ¿ya? 4, y este sería el 2, ¿sí o no? Entonces, si hacemos esto, ¿no es cierto? 1, 2, los cilindros serían aquí en orden, ¿no es cierto? 3 y sería 4, ¿ya? ¿Qué pasaría, amigos, si es que yo tengo un empaque de cabezote soplado, por ejemplo? Hay que ir haciendo el análisis, ¿no es cierto? Si yo tengo el empaque de cabezote soplado, aquí está el cilindro 2, ¿no es cierto? Puede ser que se sople hacia el cilindro número 3, es decir, se rompa aquí justo en la unión, ¿no es cierto?, por recalentamiento, o puede ser que se sople acá hacia el 1, ¿sí o no? En Sí. cualquiera de los dos casos, si es que fuese un empaque de cabezote soplado, ¿no? Si es que fuese un empaque de cabezote soplado, vamos a poner el caso, si es que fuese, por ejemplo, en el caso de que se soplara aquí entre el cilindro 2 y 3, yo voy a tener una gráfica como esta, ¿verdad? Miren, cilindro 1, perfecto, ¿no es cierto? Cilindro 2, seguramente haría algo así. Y cilindro 3 haría igual algo así, ¿ya? Y cilindro 4 estaría perfecto, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque no sé si ustedes se han topado con un empaque de cabezote soplado entre dos cilindros. Cuando ustedes miden compresión, por poner un ejemplo, en el cilindro número 1 ustedes encuentran, yo qué sé, 120 de compresión. En el cilindro 2, alguien ha medido cuando se sopla justo en la mitad del empaque del cabezote. Casi por la mitad, por ahí. Exactamente, entre Poco 50 más. y 6 más o menos, así cae. Sí, Y el cilindro 3, ¿qué sí. pasa? Igual, casi. Tiene la misma compresión, ¿sí o no? Sí. 50 psi así. Y luego el cilindro 4, digamos, estaría perfecto, ¿ya? Entonces, esos serían los valores de compresión, digamos, ¿no? Entonces, miren que aquí, ¿no es cierto? Si yo tengo un problema o un defecto del empaque de cabezote, yo tendría, ¿no es cierto?, este registro en la prueba. Y se daría exactamente lo mismo o se reflejaría lo mismo con la técnica de compresión relativa, ¿sí o no? Entonces, Sí. amigos, lo que sucede acá es que miren cómo entonces se muestra la gráfica, ¿no? Intentemos relacionar. ¿Creen que esto tiene relación con lo que está sucediendo aquí? Pregunto. No. No, no es cierto. Entonces, el que respondió, por ejemplo, empaque, cabezote soplado, ¿qué creen que tendrá en la calificación? Joven Tapia. Mala. Mala nota, bro. Ya. Pero, profe, ¿y si se soplara entre el cilindro y un conducto de agua y toda la compresión se está yendo hacia yo no sé, el radiador, hacia las mangueras, antes de que explote? Pero usted ha medido compresión cuando pasa eso. No. Ya, entonces cuando pasa eso, le invito a que mida compresión. No se va a registrar, verán.
Usted mide 120, usted mide 115, usted mide 120, usted mide 120. Por ahí más o menos dan esos valores, ¿no? Cuando hay fugas del empaque de cabezote hacia el agua, ¿no? O sea, no se registra, a menos que ya, o sea evidente el problema y que se vaya por ahí, pero no se pierde compresión por ahí. Sin embargo, miren, por ejemplo, cuando ustedes tienen problema de un ring por recalentamiento, a lo mejor un ring se dio la vuelta. Entonces ustedes aquí tienen, miren, perdón, no. Perdón, aquí tienen ustedes 120. A suponer que un ring se sopló, está roto el ring, dado la vuelta, yo qué sé. ¿Qué creen que tengan aquí? Bajísima compresión. 20, 120, 120. ¿Sí o no? Sí. Vamos a suponer que una válvula se picó, no se asiente, el asiento está roto, yo qué sé. Aquí tienen 120, 120, 120. ¿Sí o no? Sí. Fácil, ¿no? Entonces, la técnica, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál de todas estas condiciones está diciendo la técnica? Entre estas dos, ¿no? Es lo que está pasando aquí, ¿sí ven? Sí. Confirme, joven Ordóñez. ¿Tengo o no tengo lógica? ¿O estoy loco yo? Está en lo correcto, Inge. Ok, entonces, son los criterios que debían haber manejado para resolver esta pregunta, ¿no? Ya si entramos a algo específico, yo esta prueba, como no tenía a la mano un motor que esté soplado, el cabezote, ¿saben lo que hice? Yo lo que hice aquí es, Bujía. ya, aflojé una bujía. Entonces le dejé, no le dejé totalmente sin compresión, le dejé un poquito sellando, ¿no? Para ver si se nota algo. De hecho, si ustedes se fijan, la técnica creería que sí permite identificar, aquí hay un poquito, ¿no? Pero, o sea, me muestra la realidad en este caso, ¿no? Eso sería en todo caso, ¿ya? Eh, vamos, pregunta número 1. Cuando se tiene una mezcla rica, el CO es elevado. Por su parte, cuando la mezcla es pobre, el CO es bajo. ¿Qué opinan aquí? ¿Qué respondieron? Verdadero. Verdadero. Ya, vamos a ver por qué esos argumentos, ¿no es cierto? Creo que estaba una retroalimentación por ahí, pero bueno. A ver, ¿dónde está eso? Ya. Ya, verán, entonces aquí tenemos, ¿qué dice la pregunta? Mezcla rica, CO elevado. Ya, entonces aquí dice, mezcla rica, cuando es lambda menor a 1, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Para mezclas ricas está en esta zona, ¿no es cierto? El motor trabaja en esta zona de aquí. ¿Sí ven? Para todo lo que es mezcla rica, ¿no es cierto? Por lo tanto, el CO es elevado. ¿Ya? Siendo así, amigos, ¿dónde estamos? Siendo así, entonces, ¿qué tengo acá? Cuando se tiene una mezcla rica, el CO es elevado. Por su parte, cuando la mezcla es pobre, el CO es bajo. Entonces, ¿esto qué es? Verdadero, ¿no es Verdadero. cierto? Ya, Sí. ok. Cuando la mezcla es pobre con lambda cercano a 1.2, los HCs tienden a valores máximos. ¿Ya? Cuando es cercano a 1.2, los valores del HC tienden a valores máximos. Entonces vamos de nuevo acá a la tablita, ¿no es cierto? Tengo yo aquí. ¿Dónde están? Los HCs. Miren, con mezclas pobres cercanas a 1.2 de lambda, la concentración de HC tiende a valores mínimos, ¿ya?
Es decir, cuando yo tengo aquí, ¿no es cierto?, cercano a estos valores, yo tengo más o menos por esta zona de aquí, los HCs que son los más bajos que pudieran haber, ¿no es cierto? ¿Sí o no? De 1.2 hacia arriba, los HCs empiezan a dispararse, a elevarse, ¿no es cierto? Y para lo que son mezclas ricas, Sí. también el HC empieza a elevarse. ¿Sí o no? Ese es el criterio. Por lo tanto, Sí. entonces, ¿qué respondieron ustedes en la pregunta? Aquí dice, miren, cuando la mezcla es pobre con lambda, valor cercano a 1.2 voltios, los valores son máximos. ¿Esto será verdad o mentira? Verdadero, por esto está, a ver. Falsos. Aquí está la gráfica. Sí, falso, cuando la mezcla es pobre, sí. Es Vean, falso. aquí está, ¿no es cierto? Valores cercanos a 1.2 me da el valor mínimo de HC. ¿Sí ven? De Sí, sí. 1.2 hacia arriba o para mezclas ricas, los HC son elevados. ¿Sí o no? Sí. Entonces, yo tengo por aquí que valores cercanos a 1.2 tiene valores máximos. Esto es falso. Por su otro lado, cuando la mezcla es mayor en lambda 1.2, los HC son mínimos. Estoy loco, pues. Entonces, si ese fuera el criterio, a lo mejor el lambda debería ser alguna cosa así. ¿Sí o no? Y no es así. Sí. Ya. Entonces, por lo tanto, esta preguntita de aquí, la que acabamos de ver, es totalmente falso. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Un motor de combustión interna, cuando el valor de lambda es mucho más alto que 1, el valor de oxígeno residual de los gases de escape se eleva notablemente. ¿Verdadero o falso? ¿Qué contestaron ahí? Contestamos verdadero, pero ha sido falso. Yo contesté verdadero. Cuando el valor lambda es mucho más alto que 1, cuando es mucho más alto que 1, el valor de oxígeno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Aquí está, miren. ¿Sí ven? ¿Qué sucede? Ya, el valor del oxígeno residual en los gases de escape se eleva notablemente, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿qué es? ¿Qué, Verdadero. qué respondieron? Ahí está, vea la gráfica. Falso pusimos. Falso pusimos. Falso pusieron. Más falso. Porque así como según estaba en la gráfica de que usted puso de Nantes, ahí toditos casi tenían falso, incluyéndome. Creo. Pero aquí está, pues vea, cuando el valor lambda es mucho más alto que 1, el valor de oxígeno residual, ¿qué sucede? Es que verán, esto es facilito de ver, vean amigos, y yo hago la reflexión, ¿no? De 1 hacia acá, acuérdense, ¿no es cierto? Todo lo que sea de 1 hacia acá, ¿qué es? ¿Mezcla pobre o mezcla rica? Mezcla rica, La pobre. ¿sí o no? Sí. Y Es que de como 1 hacia arriba, ¿qué es? Mezcla pobre. pobre, ¿sí o no? Por lo Sí. tanto, si es mezcla pobre, ¿qué tiene de exceso? Oxígeno, Oxígeno. ¿sí o no? Por lo tanto, si es Sí. mezcla pobre, si empieza a trabajar en valores hacia acá, el oxígeno empieza a elevarse, ¿ya? Y mucho oxígeno es generador de los otros contaminantes, ¿no es cierto? Entonces, el criterio acá en la respuesta, vamos a ver qué dice, cómo está planteado. Cuando el valor de lambda es mucho más alto que 1, el valor de oxígeno residual de los gases de escape se eleva, por supuesto, es verdadero. ¿Sí o no? Listo. Sí, sí, sí. Ya, la energía específica de una batería cualquiera es mucho mayor que la energía específica del combustible. ¿Qué seleccionaron acá? Inca, disculpe una pregunta. Ya. Nosotros nos referimos a lambda, nosotros más o menos hablamos de la relación
Ya. Sí, correcto. Entonces, si decimos que, Costó, joven Tapia, perdón, ¿puedes repetir? digo que Toma. cuando nosotros nos referimos a lambda, estamos hablando de la relación estequiométrica. Correcto. Y por ejemplo, ahí yo le tomé, bueno, en mi manera personal, si decíamos que el lambda era mayor a 1, yo me hacía de 14,7 una de combustible. Si el lambda era mayor a 1, yo me hacía referencia de que iba a estar como más de 1, entonces por tanto iba a ser una mezcla rica. Y los CO, el O por lo tanto iba a ser más pobre. En mi criterio personal, yo por eso fue lo que puse. No, pues. Es que el lambda, este, usted tal vez le está tomando al revés en todo caso. Aquí está el comportamiento de los gases, mire, joven Tapia. Es la relación de aire con respecto a la gasolina, ¿ya? Entonces, si es mayor a 1, hay más aire que gasolina, ¿sí o no? Sí, entonces correcto, Inge, Ese disculpe, es el estaba criterio. tomándole al revés. Claro, usted le está tomando al revés, por eso está el error suyo. Entonces, Sí, de aquí ok, nunca más Inge, se va a volver disculpe. a equivocar. No, para nada. Ya. Listo, entonces, la pregunta número 4, ¿no es cierto? La energía específica de una batería cualquiera es mucho mayor que la energía del combustible. ¿Qué pusieron aquí? Falso. Falso. Creo que sí. ¿A quién puso verdadero? Aquí está, vea. Si ven, la energía o potencia específica de una batería, mire, de plomo ácido, ¿no? De 30 a 50 vatios hora por cada kilo de peso. ¿Sí ven? La batería con mayor desarrollo, lo que habíamos visto, ¿no? La de litio, hierro, fosfato, la que está ahorita de moda, de 100 a 130 vatios hora por cada kilogramo de peso. ¿Sí ven? La gasolina, por su lado, en cambio, tiene una energía específica de 12.000 vatios hora por cada kilo de peso. Ese es el talón de Aquiles de los vehículos híbridos eléctricos, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿aquí qué será? Falso, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ujú. Ya. Vamos con las 5. Ya, aquí había que explicar esto al detalle, ¿no? Acuérdense ustedes que esto analizamos bastante. eh, lo podrían volver a ver en las clases, de hecho. Pero básicamente lo que hace es que la computadora, ¿no es cierto?, que está acá, activa el relé del blower, ¿ya? Activa el relé y cuando se activa este relé, en el polo positivo del motor, en el un lado del motor, ahí prácticamente estos 12 voltios llegan aquí y también se alimenta, digamos, el B más o el polo positivo del módulo o del controlador de la batería, ¿no es cierto? Por su lado, para que este motor empiece y genere o se cierre el circuito, digamos, necesita al otro lado control negativo, ¿no es cierto? Es decir, a este lado, si yo pongo aquí una tierra, este, el motorcito empieza a funcionar, ¿sí o no? Entonces, por este lado necesita control de negativo. Ese control de negativo se hace a través de un transistor que está integrado en el controlador del blower de la batería como tal. Acuérdense, ¿no es cierto?, que este transistorcito venía por aquí y cierra el circuito hacia tierra acá. Ya, hacia tierra, ¿no es cierto? ¿Cómo lo cierra? A través de una señal de control PWM de duty que provee la misma computadora para el módulo de encendido, para el módulo controlador del motor, ¿no es cierto? Y este VM es, digamos, retroalimentado acá hacia la unidad para que sepa qué sucede con el consumo de corriente de este blower, ¿ya? Con eso, el blower va a tener una velocidad variable en función
como digo, de este ancho de pulso, este DUTI que coloca la computadora de batería, digamos, ¿no es cierto? Entonces, así es como funciona, eso debieron haber explicado, ¿sí o no? ¿Ya? Sí. Entonces, aquí ustedes podrían haberse despapayado escribiendo, ¿sí o no? ¿Está bien? Ya. Ya, por aquí. Facilito también. ¿Qué colocaron por aquí? Dice, empareje las respuestas según corresponde el control lógico de activación de los System Main Relay de la batería de alta tensión de un vehículo híbrido según la figura. Hasta la figura les pongo, vean. Esto cuando el vehículo está en perfectas condiciones de funcionamiento y operación, ¿sí o no? Entonces, ¿qué había que hacer aquí? Pues el SMR1, elegir quién se activa primero, segundo, tercero, ¿ya? ¿Quién me dice en todo caso? Porque también lo tenemos por aquí, ¿no? Joven Tapia, ¿cómo respondió esa pregunta? Usted que sabe El colaborar. SMR3 le puse primero, de ahí el 1 y luego el 2. Ok, miren. El System Mind Relay número 3 está en el lado negativo, ¿no es cierto? Luego entra el relé de protección, el SMR1 con la resistencia de precarga, detecta si todo está correcto, si no hay ningún cortocircuito en el cableado, en el arnés, en el inversor o en la batería. Y si todo está perfecto, conecta finalmente el relé del positivo, el SMR2. Entonces, aquí tenemos, ¿no es cierto? SMR, vaya, 3 entraría primero. Luego entraría aquí dice, ¿no es cierto? El relé del SMR2 sería segundo. Y, perdón, SMR1 entraría segundo. Y SMR3 entraría, SMR2 entraría tercero. Así quedaría, ¿no es cierto? Listo. Por acá. Pregunta número 7. Miren, esto sí estaba chévere, ¿no? Emparejen las respuestas en cuanto al nivel de tensión que puede entregar el sensor de corriente de la batería de alta tensión. Tome como referencia la figura, recuerde que el valor medio es de 2,5 y hacia arriba o abajo de este valor se produce carga o descarga de la batería. Entonces, en 2,5 voltios, que era lo más facilito, ¿qué sucede? No existe circulación de corriente. Ya, correcto. De 2,5 voltios hacia arriba, ¿qué pasa? ¿Carga o descarga la batería? Descarga porque está ahí a más de 2.5, por ende tiene que comenzar a descargar. Ya. Vamos a la curvita, verán. Aquí está. Entonces, más de 2,5 voltios se descarga la batería. ¿No es cierto? Correcto. Descarga la batería. Y luego, hacia abajo, de 2,5 Carga de la batería. carga la batería. ¿Ya? Y hasta baja se carga. Correcto, joven Tapia. Y la última es la que habíamos analizado al inicio. ¿Sí o no? Con todo y explicación, vean, nos hemos demorado, creo que ni media hora. ¿Ya? Entonces, ustedes, con toda explicación, nos hemos demorado 30 minutos. Ustedes ya en la casa, digamos, debían haberle tomado mucho menos tiempo, incluso no hay, eh, no hay dónde perderse con la prueba. Intenta estos contenidos retroalimentar y evaluar también el actuar de ustedes, la dedicación que ustedes tienen. Como yo les dije en este tema de los híbridos, en la medida de nuestras posibilidades no nos hemos guardado nada, hemos previsto, hemos dado toda la información que ustedes han requerido y en ese sentido pues espero que los contenidos que vayamos viendo sean de su completo y total entendimiento. Hemos hecho propuestas de retroalimentación y también, eh, digamos, esta sería una clase
justamente para reforzar sus conocimientos. Y también les hago la propuesta, digamos, ustedes deben conocer que nosotros estamos en la obligación de brindar clases de tutoría para aquellas temáticas que no hayan quedado claras o que no hayan quedado comprendidas. Entonces, nosotros estamos en esa obligación de dar esas tutorías. Y si ustedes quieren, yo les oferto ahorita, luego de esta clase, una sesión de tutoría en donde intentemos más que nada recopilar todas esas preguntas o interrogantes de las temáticas que hayan quedado pendientes, que hayan quedado a lo mejor inconclusas en su conocimiento, que no se hayan comprendido bien, que esté a lo mejor un poco defectuoso el tema de poder entender bien cómo mismo funciona algún elemento, el tema de baterías, control de temperatura, todo lo que hemos analizado, ¿no? En realidad. Entonces verán, bueno, ahorita ya se acaba la sesión, tenemos unos minutos más de conexión y no sé si tienen alguna consulta o sugerencia sobre la prueba, yo quedo a las órdenes y si no, pues tendríamos que cerrar la sesión y volver a abrir otra para continuar con la sesión de tutoría que, digamos, les estaría ofertando finalmente en la segunda parte. ¿Ya? Por mi parte, no hay sin preguntas. Ya, joven Santiago, no sé si tenga alguna duda, la prueba está resuelta, retroalimentada, ¿no es cierto? Está calificada, de hecho, prácticamente. Solo tengo que calificar las respuestas de las preguntas que son abiertas. No sé, joven Jonathan, tal vez. No, No, hija, de mi parte no, nada que decir. Ya. Todo bien. Ok, caballeros, entonces vamos a cerrar esta sesión y volver a abrir otra para más que nada explicarles también unos temas que están pendientes en el Moodle y trabajar en eso, ¿ya? Ya, Listo, entonces cerramos y volvemos, amigos, ¿ya? Gracias. listo.